Puntos clave o perlas del trauma de abdomen y del trauma espinal. Estos van a ser los puntos que vamos a tocar y vamos a empezar con el trauma de abdomen. Y hay que saber aquí una cosa, ¿cuándo vamos a tener abdomen agudo o datos de abdomen agudo? Casi siempre en el trauma de abdomen van a haber estos datos, a excepción de lesión en órganos retroperitoneales. Bueno, no datos de abdomen agudo, sino datos de peritonitis, ¿no? Pero bueno, si no hay lesión de órganos, si más bien si hay lesión de órganos retroperitoneales, no va a haber datos de abdomen agudo. Entonces, retroperitoneales, ¿cuáles van a ser los órganos retroperitoneales? Páncreas, aorta abdominal, duodeno, la mayor parte del duodeno, vena cava inferior, riñón o los riñones y los ureteros. Entonces, esos van a ser nuestros estos son los órganos retroperitoneales. Si uno de estos se lesiona, no van a haber datos de peritonitis o de abdomen agudo. Entonces, importante conocer eso. Ahora, nuestro trauma de abdomen lo vamos a dividir en dos. En un trauma abierto y uno cerrado. Entonces, el abierto va a ser cuando haya una penetración por un arma blanca o por un arma de fuego, y el trauma cerrado va a ser, por ejemplo, si el paciente choca en su coche, se pega muy fuerte en el abdomen, pero no se genera una herida que abra directamente el abdomen, ¿no? Va a estar definido por si atraviesa o no el peritoneo. Esa es otra cosa muy importante. Si el arma blanca no llega a atravesar el peritoneo, se sigue clasificando como un trauma de abdomen cerrado. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser los principales órganos afectados en el trauma de abdomen abierto? Va a depender del arma que se use. Entonces, si es arma blanca o si es arma de fuego. Si es arma blanca, el primer órgano que se va a afectar es el hígado. Y el segundo va a ser el intestino delgado. Entonces, esos van a ser los principales. Con arma de fuego va a voltearse. Entonces, el primero va a ser el intestino delgado. El segundo va a ser aquí intestino delgado. El segundo va a ser intestino grueso. Y aquí el tercero va a ser el hígado. Esos van a ser nuestros órganos más afectados. Y en el caso del cerrado va a cambiar. Entonces, en el trauma cerrado, como les decía, no va a atravesar el peritoneo. Y aquí vamos a tener pues distintos criterios como de estudios, etcétera. Entonces, lo primero que hay que valorar en el caso de un trauma de abdomen cerrado es si el paciente está estable o no está estable. Entonces, si el paciente está estable, entonces estable. ¿Cómo vamos a definir si está estable? Porque va a tener una tensión arterial sistólica de más de 100. Si está estable, vamos a mandarlo a un TAC de urgencia. Esto para valorar las lesiones que pueda llegar a haber habido en el abdomen del paciente. Pero si está inestable, ¿y cómo vamos a definir la inestabilidad? Igual, una TAS, pero de menos de 100. Si está inestable, vamos a poder hacer 3 estudios distintos. Entonces, el de primera línea, porque es el más rápido, va a ser el FAST. Entonces, un ultrasonido FAST. Un ultrasonido FAST va a valorarnos principalmente 4 ventanas ultrasonográficas. Entonces nos va a valorar el pericardio, nos va a valorar la fosa hepatorrenal de Morrison, nos va a valorar también la fosa esplenorenal y nos va a valorar el espacio suprapúbico o el fondo de saco de Douglas. Entonces esos van a ser los 4 puntos que nos va a valorar el FAST. Un FAST positivo es cuando hay líquido. Eso es todo. En caso de que el FAST pues no sea concluyente o sea positivo, vamos a hacer un lavado peritonal diagnóstico. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con una punción infraumbilical. Solo vamos a hacer la punción superior al ombligo en caso de pacientes embarazadas, sino siempre infraumbilical. Y bueno, este va a ser positivo con varios criterios. Entonces, si salen 10 mililitros de sangrado a la primera aspiración, es positivo. Si sale contenido gastrointestinal, es positivo. Y si salen en el líquido que nosotros analicemos del lavado peritoneal diagnóstico, si salen más de 100.000 eritrocitos o más de 500 leucos, es un lavado peritoneal diagnóstico positivo. Y bueno, lo siguiente que podríamos realizar también es una laparotomía exploradora. Entonces, una LAPE es el siguiente escalón en cuanto al diagnóstico de nuestro trauma cerrado.
Y eso sería todo en cuanto a el abdomen, bueno, el trauma de abdomen cerrado. Ahora, vamos a tener también aquí en el trauma de abdomen una parte muy importante que es la fractura de cadera. Lo único que hay que conocer de la fractura de cadera es con qué frecuencia se da cada una y el mecanismo con el que van a darse. De entrada les adelanto que la más complicada va a ser la de libro abierto. Entonces, fractura de cadera, libro abierto es la más complicada. Y esta se va a dar en alrededor del 15 al 20% de los casos de fractura de cadera. Y bueno, esta se va a dar por una compresión antero-posterior. Antero-posterior. La siguiente que vamos a tener va a ser, si tenemos un libro abierto, vamos a tener un libro cerrado. Y esta se va a dar, es la más común y es la que menos complicada es. Entonces esta se va a dar en 70 a 70% de los casos. Y esto va a ser por una compresión lateral. Y en el caso de una compresión vertical, nos va a dar una fractura vertical, la cual se va a dar en el 15 al 20, perdón, en el 5 al 15% de los casos de fractura de cadera. Y bueno, eso sería todo en cuanto al trauma de abdomen. Pasamos a trauma espinal, el cual es un tema más corto. Lo primero que tenemos que definir son las características del choque espinal. Entonces, en el video del choque vimos las características del choque neurogénico, las cuales quedamos que se diferenciaba del choque hipovolémico, porque el choque hipovolémico tenía taquicardia y además tenía hipotensión. En el caso del choque neurogénico vamos a tener bradicardia y también la hipotensión. ¿Por qué? Porque se suprime la vía simpática. Entonces, en el caso del choque espinal vamos a tener un choque neurogénico que va a ser disminución en TA y disminución en frecuencia cardíaca, pero además a este le vamos a sumar flacidez, ¿no? Entonces vamos a sumarle que hay una pérdida del tono muscular, o también conocido como flacidez. Esa va a ser la forma en la que podemos identificar nosotros un choque espinal. Además, para valorar el grado o el nivel al que está la lesión, vamos a tener los dermatomas. Y los dos principales van a ser T4 y T10. Y T4, lo clásico es que se va a encontrar a nivel de las tetillas y T10 se va a encontrar a nivel del ombligo. Entonces, si se nos dice que perdió la sensibilidad por debajo de las tetillas, podemos intuir, que se encuentra la lesión a nivel de T4 o inferior, ¿no? Entonces, eso con relación a los dermatomas. Y vamos a tener varias lesiones. Vamos a tener la primera lesión que va a ser la dislocación atlanto-occipital. Entonces, dislocación atlanto-occipital va pues a darse, es una causa de muerte, es una lesión fatídica y pues va a haber una afección al centro respiratorio. De hecho, esa es la razón por la que va a morir y pues más correctamente se dice que muere por una apnea profunda, por la afección al centro respiratorio. Otra lesión muy importante es la fractura del atlas, la cual va a ser la más común. Entonces esta quedamos la más común y esta se va a dar por una sobrecarga axial. Entonces sobrecarga axial, fractura del atlas. Y por último vamos a tener la lesión de la carótida o también de las arterias vertebrales. Entonces lesión carótida o arterias vertebrales, y lo característico de esta es que siempre se van a asociar a una lesión de las vértebras C1 o C1, C2 o C3. Entonces, C1 a C3 se van a asociar a una lesión en la carótida y en las arterias vertebrales o en las arterias vertebrales. Y eso sería todo con respecto a trauma espinal y también a trauma de abdomen. Les dejo de este lado el apunte y sería todo. Muchas gracias.